aquí ya comenzaríamos a leer el libro de Melquisedec. Vamos a leer solamente un capítulo, solo capítulo, pero ustedes van a ver lo revelador que es, lo bonito que es. Vamos a leerlo así. Dice: la historia de un vaso. Dice así: Abraham, habiendo recibido el mandamiento de Yahweh, escribe en un rollo los acontecimientos que dieron origen a la historia que se conoce como la historia de un vaso, que narra los hechos que enmarcaron la gran liberación que el Señor efectuó por medio de Abraham a sus pastores y aliados. Entonces ya la cronología se ve en el capítulo, desde el 1, capítulo 2 y capítulo 3 de este mismo libro. Entonces este libro lo escribió Abraham, él mismo empezó a escribir. Porque cuando tenemos la historia de ellos, porque en ese tiempo no había Facebook, cómo grabar videos, ellos todo lo escribían. Dice, capítulo 1. Acá Abraham es informado de la batalla en la cual Lot y muchos son llevados cautivos. ¿Se acuerda que en el Génesis habíamos hablado que se lo habían llevado cautivo? Sí. Entonces aquí ya nos va a explicar muy bien qué fue todo lo que pasó. Abraham recibe mandamientos del Eterno. ¿Qué recibió? Torah. Que es lo que dicen los cristianos y un poco de gente que no, la Torah no existía. Santo Dios, yo no sé, como dice un pastor cristiano por ahí, que es cristiano, no es católico, por la Virgen de Guadalupe, no entiende. ¿Y usted sabe cuál? Uno mexicano. Que está joven. No, bueno, después decimos quién es. No lo quiero nombrar. Entonces dice, capítulo 1, versículo 1. Estaba descansando bajo la sombra del roble de Mamre, junto a mi tienda, o sea, donde él dormía, cuando vi llegar apresuradamente a uno de los siervos de mi Lot, sobrino, o sea, mi sobrino Lot, casi sin aliento. O sea, llegó alguien así como corriendo, venía asustado, ya a punto de desmayarse del cansancio. Él comenzó a relatarme sobre la tragedia. Hubo el día anterior una batalla entre las ciudades de la planicie, implicando a 4 reyes contra 5 reyes. Como resultado, espera un momento. Sí, contra 5. Como resultado, Sodoma fue derrotada y muchos de sus habitantes llevados cautivos, entre ellos mi sobrino Lot. Aquí dice mi Lot sobrino. Eso es un libro tan viejo. Dice: la noticia me dejó muy afligido, pues al mismo tiempo en que sentí que era preciso salir en su ayuda, me veía fragilizado. Pecado, ninguna condición. Esto es un español muy viejo, entonces entiéndame que de pronto van, es que es mala ortografía. No, la ortografía está bien, sino que escribían muy diferente. 2. Siempre fui un hombre pacífico y detesto a aquellos que derraman sangre. Tengo muchos siervos, pero pocos saben manejar espadas y lanzas, pues desde la infancia han sido entrenados como pastores. En lugar de espadas y lanzas, ellos manejan bordones con los cuales conducen los rebaños. Cositas así, ellos no eran muy pacíficos. En lugar de escudos, ellos cargan vasos en sus cinturas, siempre llenos de agua fresca para matar su sed y refrescar a las ovejas afligidas. En lugar de vino para embriagarse, cargan sujeto a sus cintos pequeñas botijas con aceite de olivo, con los cuales ungen las heridas del rebaño. ¿Qué es ungir? Ungir es cuando tenía una herida, el aceite de olivo se ponía ahí, entonces la mosca no se pegaba, o si se pegaba quedaba como ahí pegada ahí, pero prácticamente era para que no se pegara de la sangre, de lo que dolía. Entonces es básicamente eso, es ungir. Por eso cuando dice unge tu cabeza, ¿qué es ungir la cabeza? Es como espiritualmente, llenarla de aceite, y los espíritus malignos y todas las cosas que van a pasar no entran en su cabeza. Eso es simbólico.
En lugar de trompetas resonantes, ellos soplan en cuernos pequeños, o sea, shofares, ya usaban shofares, con los cuales convocaban al rebaño hacia el corral. Versículo 3. Imaginando cómo sería un combate entre mis siervos y los ejércitos de aquellos 5 reyes victoriosos, comencé a reír. O sea, a mí me dio risa. Yo cómo voy a llegar allá con esta gente que en vez de tener espadas tienen cucharas, en vez de tener tal cosa tienen flautas, o sea, no tenemos con qué ir a la guerra. Mientras reflexionaba, la voz de aquel que siempre me guía resonó en mis oídos diciendo, o sea, la voz del Eterno: Abraham, Abraham, no menosprecies los instrumentos de los pastores, pues santificados por el fuego del sacrificio, habrán de conquistar la gran liberación. El Eterno comenzó a darme órdenes, haciéndome avanzar por la fe, sin saber cómo tal liberación habría de realizarse. El primer paso fue la convocación de todos los pastores que, dejando a sus rebaños, se dirigieron al roble de Mambré, trayendo sus instrumentos pastorales. Eran en total 600 pastores, o sea, se fue con 600 pastores, y solamente tenían instrumentos musicales. 7. Ordené que vaciaran los jarros, colocando en ellos el aceite de la botija. Después de cumplir ellos esta orden, pedí que tomara cada uno la lana de una oveja, mezclándola con el aceite de los jarros. Después de estas cosas, Yahweh mandó a tomar un vaso grande de barro, llenándolo hasta la mitad con el aceite de oliva. Al concluir esta tarea, el Señor me mandó a hacer una larga mecha de lana, enroscando la mitad dentro del aceite y dejando la otra parte apresada encima del vaso. O sea que Abraham fue el que se inventó la mecha. ¿Sí? Que la mecha prácticamente es lana con aceite y eso prende. 11. Después de estas cosas, Yahweh me ordenó encender la mecha con el fuego del altar. Al aproximarme al fuego sagrado que todavía ardía sobre el sacrificio de la mañana, una pequeña flama saltó hacia la mecha y poco a poco fue alimentando el aceite hasta convertirse en una llama que podía ser vista de lejos. Vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. Pero qué bonito. Este es el libro de Melquisedec. Y aquí estamos llevando Jazer, libro de Melquisedec, y la historia de la Torá. Estamos tratando de alinearla para que vayamos entendiendo ciertas cosas que la Biblia no la tenía escrita. Pero recordemos que libro de Jazer, en la misma palabra, libro de Jazer, la misma palabra del Eterno habla sobre el libro de Jazer. Y el libro de Melquisedec, pues es el libro que escribió el mismo Abraham. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que todo esté muy bien y shalom, shalom.